Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas de Secu. El libro es Conecta Más con las páginas 130 y 131. Página 130, unas fórmulas surgen de otras, 2. Ejercicio 1 dice, tanto los rombos como los cuadrados tienen 4 lados iguales, pero difieren en que el cuadrado siempre tiene 4 ángulos rectos, mientras que el rombo puede tener ángulos agudos y obtusos. Luego nos pregunta en el inciso A, ¿cuál es el área del rectángulo de la derecha? Bueno, como no tenemos dimensiones y como tenemos solamente las letras que nos indican la base, digamos, y la altura, pues podemos nosotros definirlo como base por altura con las letras D mayúscula y D minúscula. Luego el inciso B pregunta, ¿qué relación hay entre el área del rectángulo y la del rombo? Yo contesto que la del rombo es la mitad que la del rectángulo. Esto lo podemos comprobar así, sin hacer cálculos de este modo. Por ejemplo, miren, voy a demostrarles que en el rectángulo caben 2 veces el rombo. Para proceder a demostrarles esto, la relación que hay del doble, voy a hacer lo siguiente. Estas esquinas que sobran aquí, en el rectángulo, las voy a unir y vamos a ver cómo con todas estas esquinas vamos a formar exactamente otro rombo. La medida quizá no me quede exactamente igual, porque no tengo un pulso y no me puedo ir derechito, pero la intención es que ustedes vean cómo realmente existe esa relación de que en el rectángulo pueden caber perfectamente 2 rombos. ¿Sí? Voy a proceder a hacer esto, a cortar cada cacho y alinearlos para que ustedes vean esa forma de rombo que también se puede alcanzar a hacer con estos cachos, ¿sí? que están sobrando en la esquina de ese rectángulo. Ahorita lo vamos a ver en la fórmula, cómo nos dicen, cómo nos queda, ¿no? De hecho, quizá no es tan necesario que haga esto, ustedes lo pueden, más o menos ahí calcular, ¿verdad? A puro ojo, digamos, y se pueden dar cuenta que efectivamente podemos hacer, otro rombo ahí adentro de ese rectángulo, ¿no? Como lo estábamos viendo en otros ejercicios con los cuadrados, ¿no? Que equivalían a 2 triángulos. En este caso, pues vemos esta situación. Entonces ahí me queda más o menos, ¿no? Y luego con eso, que les acabo de mostrar, nos dicen acá en el inciso C, considerando la respuesta anterior, ¿cuál es el área del rombo? Pues podríamos decir que la del rectángulo, ¿verdad? Base por altura, pero lo vamos a dividir entre 2, porque vamos a regresar a la figura original. Estamos teniendo el cálculo del rectángulo con la fórmula esta, pero lo estamos dividiendo entre 2 porque efectivamente vimos que nos cabían 2 rombos. De acuerdo, esa es la manera que yo quería mostrarte así visualmente para que más o menos asocies las fórmulas, ¿no? Y lo veas de otro modo, no nada más con que te aprendas de machetazo la fórmula, ¿no? Que veas de dónde, más o menos de dónde proviene. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte que dice, inciso D, si el área del rectángulo es base por altura, lo que dijimos acá, ¿cómo se expresa el área del rombo a partir de sus diagonales? Bueno, pues el área del rombo va a ser la diagonal mayor, que es esta, por la diagonal menor, que es esta, entre 2. ¿Sí? Porque nosotros en el rombo no tenemos una base y una altura. Se le denomina las diagonales, las que parten por el medio en diagonal al rombo. Entonces así nos va a quedar. Que realmente es esta misma respuesta que dimos aquí, ¿va? El área del rombo. Nada más que acá las letras no se interpretan como diagonal. Acá es simplemente la letra D para indicar la base y la letra D minúscula para indicar la altura. Pero acá sí tienes tú que mencionarlo como diagonal, ¿sí? Mayor y menor. Bueno, vamos al ejercicio 2 que dice, a partir de las medidas del rectángulo y el romboide, contesta o haz lo que se indica. Inciso A nos dice, ¿cuál es el área del rectángulo A, B, C y D? Este de acá. Y nosotros vamos a contestar que sería base, que está con la B minúscula, por la altura. ¿Sí? Eso no tiene tanta ciencia, ya lo sabemos. El inciso B dice, la diagonal AC, esta que está aquí, divide el rectángulo en 2 triángulos iguales, lo que hemos visto en situaciones anteriores, ¿verdad? Que se obtienen 2 triángulos si ponemos una diagonal en un cuadrado. Luego dice, expresa usando las medidas B y H minúsculas, esta que están acá, base y altura, el área de uno de los triángulos. Bueno, pues en este caso sería la base por altura sobre 2, que sería la B minúscula por la H minúscula sobre 2. ¿Sí? Recuerda como lo estábamos viendo nosotros también en el rombo, ¿no? Utilizamos las mismas letras
Y en este caso pues la fórmula la conocemos y vemos cómo el rectángulo es dividido en dos triángulos. También ahí tienes otra manera de asociar la fórmula con el contenido que hay dentro de ellos. Sí, que en este caso pues vienen siendo triángulos, ¿no? Luego el inciso C pregunta, ¿cuál es el área del romboide EFGH? Bueno, pues el área del romboide, recuerden que es igual que la del rectángulo, va a ser base por altura. Ahora el inciso D dice, la diagonal E y G, esta que está aquí, divide al romboide en dos triángulos iguales. Expresa usando las medidas B y H el área de uno de los triángulos. Bueno, pues tenemos la misma situación que en el rectángulo. Se parte en diagonal la figura que es el romboide y vemos que también se obtienen dos triángulos, ¿sí? Iguales. Entonces la fórmula del triángulo también la conocemos, base por altura sobre 2, y vemos la misma situación. Tenemos la B minúscula representando la base, la H representando la altura, y vemos que la figura original, que era en este caso el romboide, fue dividida por dos triángulos iguales. También podemos visualizar aquí gráficamente cómo la fórmula nos indica, ¿va?, que esta figura está siendo dividida en este caso por dos figuras, en este caso triangulares iguales. Entonces ahí podemos también justificar, ¿no?, la forma de la fórmula, que es base por altura y luego se divide entre dos para sacar dos figuras, digamos. Bueno, vamos al inciso E, que dice completar el texto. Y nos mencionan, cualquier triángulo corresponde a la mitad de y yo contesto rectángulo, ¿sí? Porque es lo que vimos aquí. O de un romboide, en este caso de acá. Y luego dice, como la fórmula del área de un rectángulo o de un romboide es base por altura, entonces la fórmula del área de un triángulo sería base por altura sobre 2, ¿sí? Que es lo que te quería mostrar desde el principio, que acá te iban a preguntar, bueno, pues si la fórmula se calcula con base por altura y luego estás viendo que se divide en dos figuras iguales, pues entonces la fórmula te quedaría lo que ya sabías, base por altura, y luego dividirla entre dos para que saques esas dos figuras, ¿sí? Bueno, entonces eso sería todo por esta página. Vamos a la siguiente. Página 131, tenemos un cuadro y tenemos varias figuras. Nos piden las dimensiones, la fórmula del área con palabras y la fórmula del perímetro. Bueno, entonces la primera es un rectángulo, nos indican primero que base, la expresan con B, la altura con H. Luego la fórmula, pues sabemos que es base por altura. La fórmula del área con palabras, pues base por altura. La fórmula del perímetro sería lado más lado más lado más lado. Luego la siguiente figura es un romboide, sabemos que es pues idéntico a lo del rectángulo. Tenemos una base y una altura, se expresa prácticamente igual, base con B minúscula, altura con H, fórmula queda completamente igual, la fórmula en palabras también, y luego acá nos ponen que el perímetro no hay suficiente información. Bueno, pues como les digo, podemos hacer dos veces la base, que en este caso es lo que menciono aquí, ¿va?, más dos veces la altura. La verdad no entiendo por qué ponen aquí que no hay suficiente información, quizá por lo que hay acá incompleto, ¿no? Pero pues debe haber una forma como se calcule su perímetro, que es sumando los lados. Bueno, entonces la siguiente figura es un cuadrado y el lado se expresa con la L, ¿de acuerdo? Y la fórmula puede ser lado por lado, ¿sí? Con eso estás multiplicando dos veces el lado, que también podría ser lado al cuadrado. Y luego el área en palabras, área igual al lado por lado. Y luego en el perímetro pues es sumar los lados, que sería lado más lado más lado más lado, o 4 por un lado, ¿sí? Que también podría ser otra manera. Luego para el trapecio, recuerden que tenemos una base mayor, una base menor y una altura. Entonces expresamos base mayor con B mayúscula, la menor con B minúscula y la altura sabemos que es la H. La fórmula base mayor más base menor por altura sobre 2. Luego después la fórmula base mayor más base menor por altura entre 2. Y luego la fórmula del perímetro sería lado más lado más lado más lado. En este caso se le puede denominar a un lado o la base mayor como A, luego la base menor como B, y luego la C vendría a ser una de las diagonales, ¿sí?, uno de los lados, y luego la D vendría a ser otro de los lados. Ahora para el siguiente tenemos un rombo. Sabemos que son dos diagonales, la diagonal mayor expresada con D mayúscula y la diagonal menor expresada con D minúscula. El área nos quedaría la diagonal mayor
por la diagonal menor entre 2. Recuerdan lo que hemos visto justo en la página anterior. Y así nos queda en palabra, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y para el perímetro, como el rombo tiene 4 lados iguales, igual que en el cuadrado, pues en este caso sería multiplicar 4 por uno de los lados para obtener los 4, ¿no? Bueno, entonces para la última figura, que es un triángulo, sabemos que es base por altura. Lo expresamos base con B, altura con H. La fórmula sabemos que es base por altura sobre 2. Y en palabras nos queda simplemente así, base por altura sobre 2. Y para el perímetro, pues sería tan simple como sumar cada lado. Lado, más lado, más lado. Sí, eso sería por parte de esta tabla. Bien, para el trapecio tenemos base mayor más base menor por la altura sobre 2. Sí, ahí tenemos la fórmula. La operación sería 12 de la base mayor más 4 de la base menor, nos da 16, eso por la altura de 4 nos da 64, eso entre 2 nos da a 32. Bien, entonces ahora la del perímetro, que aquí nos dan la cantidad de este lado. Como son iguales, pues acá también vamos a tener la misma cantidad. Bien, entonces sería la operación de lado más lado, más lado más lado, sería 12 de la base de abajo, más 4 de la base de arriba, más 5.6 de ese lado de la derecha, más otro 5.6 del lado de la izquierda, nos da a 27.2 para el total de su perímetro. Luego en el triángulo, pues sabemos que es base por altura sobre 2, ¿de acuerdo? Entonces esa operación o ese cálculo sería 12 de la base por 4 de la altura, son 48, eso entre 2 nos da a 24. Y luego para el perímetro, pues ahí sería sumar todos los lados, ya dejamos afuera la altura y sería 12 del lado de abajo más 8.9 del lado de la derecha más 5.6 del lado de la izquierda me da a 26.5. Luego ahora el rombo, el área sería la diagonal mayor, que es esta que mide 8, bien, y por la diagonal menor, que es esta de 4, entre 2. ¿Sí? Esa operación nos da así. 8 por 4 nos da 32, entre 2 nos da a 16 en el área. Ahora, para el perímetro, nos dan aquí la medida de este lado, que es de 4.5. Como sabemos que el rombo pues va a tener todos sus lados iguales, pues podemos hacer lo que les dije en la fórmula allá arriba, ¿no? En la tabla, que sería multiplicar uno de esos lados por 4. Sería 4.5 por 4 nos da a 18. Y bueno, pues esas son las respuestas que yo tengo para estas páginas. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden estar al pendiente de los videos. Voy a tratar de seguir con este proyecto hasta donde pueda. Si puedo completarlo todo, pues muy bien. Pero necesito de su apoyo para que estén revisando los videos, estén comentando cualquier situación, ¿verdad? Y compártanlo sobre todo en sus redes sociales para que reciba ese apoyo, ¿no? Con estos videos. Bueno, entonces me despido y saludos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video.